¿Qué pasa? ¿Por qué me atacas? ¿Acaso ya no me reconoces? Diría Kakaroto serio al ver dónde había impactado la guerrera. Vaya, eres bueno, aún tienes los reflejos del ojo demoníaco, eso es interesante, pero podrás soportarme una batalla, diría Rin con una pequeña sonrisa, ya que quería tener una batalla, debido que estar sola en una dimensión durante siglos sin nadie con quien probar los resultados de sus entrenamientos. Pero estoy batallando yo con él, diría Vina viendo a Rin seriamente. Tú no eres rival ni para mí ni para él, solo eres un diosa con un simple título, porque no has logrado demostrar que mereces dicho título, diría Rin al oído de la guerrera, mientras en 0 tiempo se había movido y regresado al mismo tiempo. Imposible, no fui ni capaz de verla, solo oír sus palabras, diría Vina mientras cae de rodillas, escupiendo sangre al sentir un puñetazo que le había destruido varias costillas como órganos vitales de su cuerpo, mientras se ponía de pie de nuevo viendo seriamente a Rin. ¿Qué pasa? No me digas que use demasiado poder en un simple golpe, y es por eso que no puedes levantarte, diría Rin en burla mientras se volvió a mover a una monstruosa velocidad con un fuerte golpe. Maldición, esta mujer es una loca, su poder no es el mismo, ella cambió la dimensión donde entrenó, la cambio, no es la misma guerrera que ayudaba a los demás, su aura carmesí es tan sofocante que me corta el aire, maldición, no puedo hacer nada ante ella, capaz Kakaroto prefiera a ella por su sangre guerrera, diría Vina de rodillas, sin poder moverse, su cuerpo había cedido ante un poder supremo como el de Rin. ¿Qué fue lo que hiciste? No fui ni capaz de verte, ahora eres más poderosa que yo, diría Kakaroto viendo a la guerrera. Te equivocas, usa la velocidad divina, una velocidad evolucionada al máximo, poder la que usan ustedes solo es un 10% del máximo de la velocidad divina, cuando la logras dominar al 100% puedes destruir el mismo tiempo como la dimensión, si no sabes cómo controlar dicha velocidad, y en fuerza puede que sea más fuerte que tú, pero nunca he estado en una batalla seria con alguien durante mi entrenamiento, el camino, el sufrimiento, entrené sola durante siglos y no sé cuál es el límite que puedo llegar a poseer, diría Rin sería, ya que quería de verdad esa batalla. Bien, tomaré la batalla, mi sangre Saiyajin ruge para probar el poder de un diosa como tú, diría Kakaroto cuando abrió los ojos, ya tenía a Rin frente a frente con un fuerte golpe que podría devastar muchos planetas. Kakaroto le logró responder a una salvaje velocidad. El impacto de sus puños hizo que esa planeta se sacudiera por el brutal poder de los dos guerreros y el salvaje puñetazo que lanzaron. Si ese planeta no fuera como una dimensión donde pueden luchar sin destruir el mundo exterior, muchos planetas ya hubieran sido destruidos por completo, el poder de los dos era brutal. Kakaroto salió impulsado hasta lograr detenerse en una piedra mientras veía a Rin, él se sorprendió que salió perdiendo en el choque de fuerza mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que ese golpe te sorprendió, y eso que no es el máximo de mi fuerza, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a los ojos del guerrero. No, pero es momento del siguiente nivel, diría Kakaroto cuando pasó a su siguiente forma, la forma 3, donde su poder era descomunal, que hizo temblar ese planeta por su gran poder. Vayas aumentando más el poder de la fase 3, diría Rin con una pequeña sonrisa. Sí, aunque no es lo mismo, siento más ligero mi cuerpo, es diferente, mi poder es muy estable, y en esta fase no lo era, será la ayuda del poder eterno que me ayudó a estabilizar ki interior, diría Kakaroto en sus pensamientos. Eso es muy extraño, los meridianos de este ki son diferente, el ki que fluyó en ellos no es el de la fase eterna, su poder es diferente, es como si fuera una ki de bestia que ayudó en la estabilidad de este ki, diría Goku. Maldición, aún hay muchas preguntas que debemos buscar respuestas, diría Kakaroto cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde él a una bestial velocidad. Vaya, eres bueno, tu ki se siente más dominante que el anterior, diría Rin cuando esta vez logró acertarle un veloz golpe que devastó unas cuantas montañas al ser esquivada. Tu poder carmesí es más intenso, eso es interesante, diría Kakaroto cuando le impactó un fuerte golpe que le dio de lleno a su rival, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia? ¿Acaso es graciosa esta batalla?, diría Kakaroto con un semblante serio mientras veía a Rin. Eres alguien de temer por momentos, esos ojos carmesí son brutales, hacen que mi cuerpo quede inmovilizado sin poder hacer nada, ¿acaso ya no sabes dominar el poder carmesí del ojo?, diría Rin seria mientras veía a el guerrero. Claro que sé, pero últimamente el poder del ojo carmesí se descontrola en batalla, no sé qué pasa, será que está por subir de nivel el ojo, diría Kakaroto serio. No es porque tu poder ha evolucionado a un nivel diferente, tu ojo de demonio lo está haciendo al igual, recuerda que ahora tu poder puede destruir multiversos enteros, diría Rin seria.
Bueno, tienes razón, mi poder ahora es diferente y como tal solo me centré en aumentar mi poder en mi estado normal, solo mi poder, la fase de los ojos, la importante en batalla no las aumenta en poder, por eso debe ser, pero ya tengo algo que hacer cuando te venza, diría Kakaroto, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, tanta confianza tienes de poder derrotarme tan fácilmente, si no he aumentado mi poder y dices que me vas a derrotar, eso lo quiero ver, diría Rin, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños crearon un fuerte onda de viento que arrasó con todo a su paso, donde se empezó a ver cómo se iban dando fuertes golpes a unas gran velocidades. Cada combo de fuertes golpes de ellos eran brutales, que hacían temblar ese planeta por los fuertes impactos. Por todo ese lugar se veía que se iban impactando fuertes golpes que destruyen montañas, los mares se empezaron a destruir, volcanes a hacer erupción, todo lentamente se volvió un caos en su totalidad por la brutal batalla de los dos guerreros. Rin a una gran velocidad aprovechó la apertura del guerrero, que le impactó un fuerte golpe en todas las costillas con una salvaje velocidad capaz de romper la realidad. Kakaroto no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión que terminó causando aún más daño. Ese planeta dejó de ser bello a verse como el inframundo por la brutal batalla que se estaba llevando a cabo. Los dos guerreros estaban luchando en serio sin guardarse nada en la batalla. ¿Qué pasó? ¿Acaso fui demasiado rápida para la reacción de los ojos carmesí?, diría Rin en burla mientras veía donde había caído el guerrero, que vio a un veloz destello carmesí poner frente a ella a una gran velocidad. Vaya, ese golpe fue interesante, lo logré sentir. ¿Tienes más golpes así o ese era el único?, diría Kakaroto serio mientras se lanzó a una gran velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Como es imposible, le logré impactar con una fuerza descomunal que podía partir planetas enteros, y él dice que apenas lo logró sentir, ha de ser broma, diría Rin cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe de nuevo. Ahora los movemos al interior de Kakaroto. Vemos a un Goku estar frente a unas puertas púrpuras, que su poder que salía de ella era descomunal, que casi lo hacía ponerse de rodillas ante ella. ¿Qué es lo que hay en estas puertas? Su poder es brutal, hace que me ponga casi de rodillas, diría Goku serio. Me hago la misma pregunta, su poder es brutal, se me hace similar a una de las 6 bestias emperador o más, no me acuerdo ya bien, con el tiempo iban muriendo, diría Eternidad serio. Ah, maldición, deja de aparecerte cuando se te apetece, diría Goku, el cual lo veía seriamente. Bien, ¿qué esperas? Abre esa puerta para ver el misterio oculto detrás, diría Eternidad con curiosidad por lo que había y saber de quién era ese descomunal poder. Cuando Goku tocó las puertas salió disparado, impactando salvajemente con las paredes del lugar. Su brazo fue desintegrado por completo al no más tocar dicha puerta. Tu turno, ya lo intenté yo, ahora te toca, diría Goku, el cual regeneró su brazo, pero le costó bastante debido que ese poder era algo más. No, mejor dejemos ese secreto, así no estamos listos para abrir dichas puertas, diría Eternidad, que por instinto sabía que si abrían esas puertas, podrían liberar a una bestia que no iban a poder detener los dos. ¿Acaso lo que huelo es miedo de Eternidad, el dios más temible como dices?, diría Goku en burla, el cual también sabía que era malo abrir esas puertas, pero su sangre guerrera le decía que lo hiciera. Miedo yo, jajaja, eso nunca, diría Eternidad, cuando dio un paso hacia adelante mientras sentía la fuerte presión de las puertas. Vamos, no tengas miedo, somos dos reyes, que no los vence nadie, diría Goku, el cual estaba serio ya que sabía que podría pasar algo. Bien, listo, diría Eternidad cuando él toca las puertas, las logró abrir. Y por toda la dimensión se sintió un fuerte rugido de un Ozaru enojado, que muchas bestias y seres supremos de grandes niveles, demonios y muchos más, se ponía de rodillas al escuchar ese rugido. Los dos que están cerca también caen de rodillas ante tan majestuoso energía. ¿Qué es esto? Este poder es descomunal, diría Eternidad, el cual veía a quien lo estaba haciendo. Este poder lo reconozco en anteriores batallas, diría Goku, el cual miró hacia frente y se sorprendió a quien vio. No es momento para despertar, amo, mi poder no lo lograrás soportar, diría una persona en un estado de humanos como la fase oscura de Goku. Su poder era descomunal. Como no te reconozco en tu apariencia, tu poder sí se me hace familiar, diría Goku, el cual veía a el guerrero. Claro, borré todos recuerdos míos antes de encerrarme en estas puertas de poder, por eso no sabes quién soy, diría el guerrero. Pero ¿por qué le ayudaste en la batalla? Que casi ellos dos mueren, diría Eternidad, es serio. Es mi deber, jure protegerlos a los dos si llegaban a estar en esa situación de vida o muerte como una de las máximas bestias emperador. Debo hacer valer mis palabras, no solo hablar, diría el guerrero. Pero ¿por qué no estoy listo? ¿No has visto el nivel que he alcanzado? Diría Goku serio. Sí, pero ese poder no es suficiente aún para batallar con los enemigos que estarán en busca del poder supremo, diría el guerrero.
Bien, es mejor que me vuelva a donde salía porque si no la dimensión se va a destruir, diría el guerrero. Cuando desapareció del lugar las puertas se cerraron y ese gran poder desapareció. ¿Qué hacemos aquí?, diría Goku, el cual olvidó lo que estaba haciendo en ese lugar. Vaya, así que le borraste ese recuerdo, diría Eternidad en sus pensamientos mientras veía a el guerrero. Solo estabas meditando, diría Eternidad serio. Y así ellos seguían hablando. Momentos antes en la batalla, un rugido de una bestia puso de rodillas a todos en el planeta, mientras que Rin no cayó de rodillas. Su poder de bestia era brutal también debido que el báculo le ayudó mucho. ¿Qué pasó?, diría Kakaroto serio mientras todo volvió a la normalidad mientras veía a Rin serio. No lo sé, yo no he hecho nada, diría Rin seria mientras veía que ese rugido había causado mucho caos en la dimensión, pero no le dio importancia. Bueno, sigamos con nuestra batalla, diría Kakaroto cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. No le dio importancia a lo que pasó, diría Rin en sus pensamientos cuando se desplazó a una gran velocidad también. Ambos impactaron sus puños que crearon una fuerte explosión que devastó aún más ese planeta, donde se comenzaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada uno de sus golpes creaban fuertes ondas de vientos que destruirían aún todo ese planeta. Si no fuera que el planeta es como una fortaleza para entrenamientos, ya hubiera sido destruido por completo. La batalla de ambos era brutal. Madre, ¿qué pasó?, diría Akame viendo a Vina, la cual tenía una mirada seria ante ver la batalla. Ella cambió mucho, su poder es descomunal ahora, a la débil que era ahora es el doble de fuerte que nosotras, o me equivoco, diría Vina seria. Te equivocas, si tiene un poder gran, pero no es la gran cosa, su poder es más ganado del báculo, dicho llega a poseer un poder descomunal del elemento más poderoso, si lo sabes, diría Ayame seria. Ayame tiene razón, el poder de ella es más de ese báculo, diría Akame seria, ya que sabía que ese báculo era forjado por un dios forjador y su poder era descomunal, ni una de sus armas era igual a la de ella del rayo. Bien, esperemos no se descontrole como lo hacía anteriormente, diría Vina seria mientras veía la batalla. No lo creo, por eso entreno en la dimensión que entreno para tener un mejor control de su poder y dominar el arma suprema, diría Ayame. Y así las chicas siguieron hablando mientras veían la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. En la batalla, Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Vaya, eres capaz de moverse a esa velocidad, eres de admirar, pero lástima que eso no será para siempre, diría Kakaroto cuando lanzó una furtiva infestidad de golpes a unas gran velocidades capaz de destruir a miles de guerreros. La batalla de los dos guerreros había dejado de ser muy amistosa, cada golpe de ellos podrían destruirle varios meridianos de poder como su cuerpo. Pero eso no les estaba importando a los dos, ellos estaban disfrutando la batalla, cada golpe y patada que eran lanzadas eran brutales. Una ya quería tener una batalla con alguien que no fuera de la dimensión y el otro quería demostrar que era el Saiyajin aún temido por muchos, pero eso ya lo había perdido cuando perdió con Yuna. Los rumores en la dimensión se escucharon que muchos creían que él iba a ser quien detenga el monstruo del infinito, pero todo parece indicar a todos los reyes dimensionales que el verdadero guerrero será Kratos, su poder ahora es descomunal. Kakaroto solo se descuidó un solo segundo y recibió un fuerte golpe que lo envió a estrellarse a una montaña y al levantarse vio a una supernova que iba a donde él a una gran velocidad que no tuvo tiempo de esquivar la que le dio de lleno. En ese lugar solo se vio una fuerte explosión que destruyó miles de kilómetros a su paso. Esa supernova por lo mínimo llevara un 40% del máximo poder de Rin. Ambos en realidad no estaban ni usando el 50% de su máximo poder, o sí, ya que los límites para ellos dos no existe. Rin, al ser la guardiana suprema, había despertando un poder más allá de los límites mortales y dioses de su dimensión. Kakaroto, por su sangre guerrera y al poseer doble espíritu como meridianos, eso le ayudaba bastante en su superación a ser el ser que quiere llegar a ser, el que detenga a Goku, el Saiyajin del infinito, pero no solo se vale soñar despierto. Rin tomó distancia de la explosión mientras sintió que alguien los estaba observando, pero eso no le dio importancia, su ki era muy débil ante ella, o eso creía ella. Maldición, si no hubiera usado el poder de los demonios, el fundador capaz no hubiera salido ileso de eso, diría Kakaroto, el cual salió con algunos rasguños y herida que iban sanando lentamente mientras veía seriamente a la guerrera. Vaya, esa fase tuya es mucho más fuerte, ¿y por qué no usas las fases que alcanzaste al fusionarse con Goku?, diría Rin seria mientras veía a el guerrero.
No, mi cuerpo, mejor dicho mi mente, no se acostumbra a esos estados. Me gastan un gran poder que en batallas a muerte me puede pasar fatal. Por eso el poder de mis fases demoníacas aumentando. Pero si ya me veo en una clara desventaja, si me tomaría en serio la batalla, hago liberar el poder de bestia, como lo hacen llamar, diría Kakaroto serio. ¿Qué pasa si te hago sacar ese poder en esta batalla? Quiero una verdadera batalla, no que me tomen como un solo pilar de entrenamiento. Quiero ver la muerte de frente, diría Rin seria mientras veía a el guerrero. Pues no eres digna aún de ver dicho poder, no me has hecho un daño que me preocupe y eres una aliada. No creo usar dicho poder sin piedad ante alguien como tú, diría Kakaroto serio. ¿Me dejas la batalla a mí?, diría Goku serio. ¿Porque no ves que me estoy divirtiendo?, diría Kakaroto serio, mientras se detuvo todo el tiempo a su alrededor al moverse a una velocidad descomunal. Si no quieres poner al límite el poder de Rin, lo quiero hacer yo. Mi sangre guerrera me pide combatir con ella, diría Goku serio. Bien, déjame unos minutos, quiero ver hasta dónde es capaz, diría Kakaroto, cuando se movió a una gran velocidad con un veloz golpes que devastó más ese gran planeta. Rin a una gran velocidad lo esquivó y le dejó ir un veloz golpe que lo acertó. Kakaroto escupe sangre al sentir un fuerte dolor y algunos huesos ser destruidos por completo por el brutal puñetazo, a la vez que salió disparado hasta lograr detenerse en unas rocas que había, mientras veía seriamente a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia?, diría Rin viendo al guerrero seriamente. Que este será nuestro último round, diría Kakaroto, el cual se movió a una salvaje velocidad que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte onda de ki que fue liberada al superar la velocidad de la luz. Rin se sorprendió que no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad lanzó fuertes golpes. Kakaroto los empezó a esquivar a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que le estaban lanzando los esquiva, pero algunos golpes se les hacía muy difícil esquivarlos, que de una fuerte patada fue enviado a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo y se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que creó un fuerte cráter debajo de ellos, donde se empezaron a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que ellos lanzaba devastaba kilómetros a su paso. Por todo el cielo solo se veían a dos destellos batallar a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe eran descomunales. Kakaroto se movía a unas grandes velocidades, pero aún no era capaz de ver los golpes de su rival, que muchos golpes le daban de lleno, que le empezaron a causar un fuerte daño por la brutalidad y la fuerza sobrenatural que recibe él. Rin a una salvaje velocidad lanzó una veloz patada que destruyó el espacio y tiempo en un microsegundo. Kakaroto se quedó paralizado sin poder hacer mucho, que la fuerte patada le recibió de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo y a una gran velocidad se ponía de pie mientras cerró sus ojos y su ki demoníaco desapareció en lo absoluto y un ki puro y aún más maligno se hacía sentir, mientras de un estallido de ki salió Goku en la fase Agamotto. Su poder era brutal, todo lo destruido fue reconstruido por su gran poder, mientras esos intensos ojos verdes no paraban de brillar mientras veía a la guerrera. Vaya cuánto tiempo, querido, diría Rin con una pequeña sonrisa, ya que no había visto a Goku durante miles de años. Para ella. Vaya cuánto has cambiado, eres más fuerte que la anterior tú y más fría, diría Goku serio mientras analiza el ki de la guerrera. Claro, me volví ahora más fuerte y en fase no serás ni capaz de tocarme, diría Rin en burla, ya que sabía que lastimaría así el orgullo de un guerrero como Goku. No tienes toda la razón, este poder no es rival para el poder carmesí de la diosa Rin, la diosa más poderosa según tu pasado, diría Goku serio. Así que sabías mi pasado, diría Rin seria. Desde el momento que estrechamos las manos nuestros recuerdos se unieron como si los hubiéramos conocidos desde antes, pero no lo recuerdo, diría Goku cuando activó el poder oscuro en esa fase de Agamotto con una pequeña sonrisa. ¿Acaso me quieres subestimar usando esa fase débil?, diría Rin seria. Jajaja, ¿que acaso ya no sientes mi poder? Vaya, sí que eres un debilucha. Si no logras medir mi poder es porque eres aún más débil que un guerrero que ya rompió los límites varias veces, pero este débil cuerpo no me deja subir un escalón más, pero con este poder te humillaré si es lo que quieres, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso me gustaría verlo, a ver si eres capaz de hacerlo, diría Rin con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que el Saiyajin era capaz de eso y mucho más. Bien, nuevo palacios helados, protección infinita, diría Goku cuando el planeta fue cubierto de unas grandes capaz de ser indestructibles por su batalla, ya si la llevan aún más allá si las rompen. Vaya, ¿crees que seríamos capaz de destruir este planeta? Por eso usas las capas de protección, diría Rin, la cual cuando vino a ver ya había perdido de la vista al guerrero.
No lo creo, somos capaces, nuestros poderes superan a los de quien creó esta fortaleza entre el espacio y tiempo, diría Goku, el cual clavó un brutal golpe a una gran velocidad. Goku no sabía que él creó ese planeta, era el mismo guardián supremo, el espadachín más fuerte de todos los tiempos, aunque en aquel entonces no era tan fuerte como lo es ahora, pero ese planeta sí puede soportar esa batalla sin tener muchos daños. Rin salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una inmensa explosión que destruyó lo creado de cero de nuevo, mientras a una gran velocidad se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Es en serio, Kakaroto? Ella te estaba teniendo en apuros. Vaya, sí que eres débil, como lo dice Eternidad. Has perdido el orgullo de guerrero Saiyajin. Tu poder ahora es mediocre a comparación a ella, diría Goku en sus pensamientos, cuando esquivó el fuerte golpe y lanzó una veloz patada a donde la guerrera. Rin se logró cubrir con su antebrazo, pero igual salió disparada unos cuantos metros, mientras se volvía a poner de pie viendo a el Saiyajin. ¿Qué pasó? No me digas que con un débil como Kakaroto te estabas aprovechando, pero con un verdadero rey no puedes ni hacerle frente, diría Goku con una pequeña sonrisa, mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Tiene razón, su poder es más que el otro, pero no me dejaré ganar por ni uno de los dos. Aquí la única reina seré yo, diría Rin, cuando aumentando hasta un 60% de su poder mientras se movió a una gran velocidad. Vaya, no entiende que no es rival para mí, aunque libere el máximo poder de ella y su arma suprema. Mi poder ha despertado de nuevo, los dominios absolutos de bestia han despertando y ahora seré la bestia emperador que siempre debí ser, no ser el humano que soy hoy, diría Goku cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe que devastó miles de kilómetros. Ese planeta volvió a ser un caos, la batalla que se estaba liberando en dicho era descomunal. Rin se sorprendió por el descomunal porque sintió en el guerrero que no tuvo tiempo de reaccionar, que recibió miles de golpes en tan solos milésimas de segundos, que salió disparado mientras a una gran velocidad se detenida, y cuando veía que el guerrero iba a donde ella solo vio un aura de un gran Shinigami de la muerte y a la par una bestia que se formó. Golpe enigma de Ozaru, diría Goku cuando un gran Ozaru se iba formando, que al verlo muchos sintieron un temor, debido que fue una de las bestias emperador que puso de cabeza las dimensiones por muchos tiempos hasta que un rey venció a una dragón y una bestia emperador. Imposible, la bestia Ozaru, no sé cómo se llamaba en su tiempo, reencarnó de nuevo en este guerrero. ¿Será que volverá a pasar lo que pasó en su tiempo?, diría Rin, la cual veía el gran Ozaru que iba a donde ella. Ahora te demostraré quién es el rey, diría Goku, el cual aumentó la velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like y apoyar los vídeos.